los FPGAs. Contenido. Definición de un FPGA. Antecedentes de los FPGAs. Arquitectura de los FPGA. Fabricantes de los FPGA y aplicaciones de los FPGA. Como primer tema, definición de un FPGA. En los FPGA podemos encontrar compuertas internamente. Estas compuertas pueden ser programadas en campo. ¿Qué significa en campo? Significa que las podemos programar y reconfigurar aun que el FPGA esté en una aplicación. Estos dispositivos, por lo tanto, se pueden personalizar mediante diversas técnicas de programación. Los FPGAs contienen compuertas lógicas AND, OR y NOT, pero también contienen flip-flops. En la actualidad, los FPGAs ya tienen dentro también memorias EEPROM, memorias SRAM, tienen multiplexores, tienen sumadores, tienen multiplicadores. Todo esto para facilitar el funcionamiento y la configuración de hardware de estos dispositivos. Antecedentes de los FPGA. Los FPGA surgen a mediados de 1980 y sus antecedentes son los dispositivos programables. Nosotros ya conocemos los PLDs, los dispositivos lógicos programables. También hay una tecnología llamada CPLD, que son lógica programable un poco más compleja. Por compleja se entiende que la integración en compuertas lógicas es más grande. De ahí surgen los FPGAs. Xilinx es la empresa que por primera vez introdujo las matrices de compuertas programables. Esto sucedió en 1984, aunque cuando Xilinx empezó a hacer sus compuertas programables, todavía no se llamaban FPGA, sino las llamaban así como juego de compuertas programables. En 1985, el cofundador de Xilinx, Ross Friedman, crea un arreglo de compuertas matriciales y se empieza a llamar al dispositivo como FPGA, aunque Xilinx no fue quien introdujo este término, sino fue una compañía que se llamaba Actel. En la actualidad, todos los fabricantes de FPGAs han pretendido hacer una combinación de tecnologías en sus circuitos integrados. Y la tendencia es combinar FPGAs con microprocesadores y microcontroladores para así formar sistemas programables en un solo chip con mayor capacidad de almacenamiento de datos y procesamiento. Arquitectura de los FPGA. Siempre resulta muy interesante y complejo estudiar la estructura interna de los FPGAs debido a la gran integración de componentes internos. Nosotros podemos consultar las páginas de los fabricantes de los FPGA y veremos que existen componentes que tienen hasta 5 millones de compuertas internas. Entonces, imaginen lo complejo del estudio de su arquitectura. Sin embargo, podemos verla de manera en bloques. Un esquema básico de un FPGA podemos verlo en la figura. Ahí vamos a encontrar
bloques lógicos configurables. En esos bloques, dentro de ellos, existen todos los dispositivos que se pueden configurar por medio de programación. Los bloques de entrada y salida, que son los que nos permiten tener la comunicación con el exterior, con elementos como puede ser displays de LCD, pueden ser micrófonos, pueden ser bocinas, pueden ser motores, todo lo que le queramos conectar al FPGA. Igual, internamente tenemos interconexiones programables, que son las líneas que nosotros al configurar el dispositivo se conectan o se desconectan y lo hacen dependiendo la arquitectura con la que estén diseñados o estén creados. En este diagrama podemos ver la arquitectura de bloques configurables y rutas de interconexión de un FPGA. Aquí observamos un poco mejor los bloques de entrada y salida, que para nosotros los conocemos como pines. Los bloques de lógica configurable, que se llaman CLB por sus siglas en inglés, las rutas, los canales de rutas, ya sean verticales u horizontales, los bloques de switches, que son los que nos permiten las conexiones entre los bloques lógicos, y las cajas de conexión, donde muchas veces en estas cajas de conexión hay multiplexores que nos permite seleccionar qué bloque lógico configurable vamos a utilizar. En este diagrama podemos observar de manera más cerca la estructura interna del FPGA. En la figura A vemos todas las celdas lógicas configurables. En la figura B hacemos un zoom a las celdas lógicas y podemos observar las líneas de conexiones horizontales y verticales, las matrices de switches de conexión, los bloques de entrada y salida. En la figura C podemos observar las celdas lógicas configurables. Estas contienen multiplexores, flip-flops tipo D y LUTs. También cuentan con un dispositivo que guarda los acarreos lógicos de las operaciones que se lleven a cabo en las celdas lógicas. Veamos más de cerca los bloques lógicos basados en LUT. Una LUT trata de una tabla de verdad. Aquí, los FPGAs que contienen LUTs, nosotros como diseñadores podemos introducir una tabla de verdad para su funcionamiento. Estas LUTs sobre todo se utilizan en la lógica digital combinacional. Observemos cómo cada una de las salidas contiene una LUT y un módulo de acarreo. Nuevamente insisto, donde se guardarán los acarreos después de realizar cualquier operación. También estos bloques contienen flip-flops tipo D. Los flip-flop tipo D pueden ser síncronos o asíncronos. Si observamos, cuentan con sus dos entradas clear y preset asíncronas. Los bloques lógicos también pueden estar basados en multiplexores. Con el tiempo, los fabricantes de los FPGAs han ido incluyendo más funciones dentro de ellos y los multiplexores han resultado ser unos dispositivos muy versátiles. Nosotros nos dimos cuenta porque los multiplexores nos permiten crear funciones lógicas partiendo de una tabla de verdad. Noten cómo tenemos nuestras LUT, o sea, la introducción de las tablas de verdad, y enseguida los multiplexores que nos permite realizar la función de esa tabla de verdad y así tener una salida de manera más rápida y con menos errores. En este dispositivo también existen los flip-flop tipo D con sus entradas asíncronas.
¿Cómo es que se conectan estos bloques programables, estos bloques de lógica digital programable? En principios existía una técnica que se llamaba antifusible. Al usar esta técnica de antifusible, los FPGAs solo se podrían programar una sola vez. Nosotros, cuando nos conocimos la arquitectura de los PLDs, conocimos el término de fusible y sabíamos que el término de fusible es cuando se programa, ya sea una memoria ROM o una PROM, el fusible se quemaba y se quedaba desconectado. En este caso, el término antifusible significa que se produce una conexión cuando son programados. Entonces, inicialmente, el fusible está desconectado y en cuanto se programa el FPGA, se conecta. La desventaja del antifusible, pues todos la conocemos, no se pueden reutilizar. Este tipo de FPGAs no se podían reutilizar una vez que se programaban. Pero había una ventaja al usar los antifusibles. El tamaño de los dispositivos y el costo se reducía considerablemente, de acuerdo a lo que los fabricantes nos dicen en sus páginas. Otra técnica de interconexión entre bloques es el uso de RAM estáticas, SRAM. Y la ventaja de usar SRAM comparado con los antifusibles es que guardan la configuración de los circuitos y se pueden usar como generadores de funciones. Otra ventaja, ¿sí?, que pueden ser usadas para controlar multiplexores. Esos multiplexores que ya vimos que se incluyen en las arquitecturas de los FPGAs. El contenido se almacena en estos dispositivos una vez que se encienden. Recordemos que las memorias RAM solo guardan los datos cuando están energizadas. Una vez que se desenergizan, los datos que están en ellas se pierden. Entonces, esto puede ser considerado como una desventaja en el uso de las SRAM. Por lo tanto, los fabricantes de FPGAs buscaron nuevas técnicas para hacer esta interconexión entre bloques y utilizan ahora la tecnología flash. Y eso nos permite que sean reprogramables, aunque tiene sus desventajas. En esta tecnología flash, la velocidad de programación es más lenta que con una SRAM. Pero en este caso, los datos sí se quedan guardados. No necesitan otra memoria para guardar los datos. La mayoría de los fabricantes de FPGA que usaban la tecnología SRAM ponían una memoria doble EEPROM para guardar datos. En el caso de la tecnología Flash, no necesitamos otra memoria más para guardarlas, sino que se quedan dentro de la memoria porque no son volátiles. Ahora, dentro de la arquitectura general de los FPGAs, también tenemos los bloques de entrada y salida. Si los vemos más de cerca, los bloques de entrada y salida son pines donde en cada pin de salida tenemos flip-flop tipo D y en cada pin de entrada también tenemos flip-flop tipo D para poder guardar tanto los datos de entrada como los datos de salida. Las salidas pueden configurarse como tercer estado o colector abierto. También podemos configurarlo por medio de programación con posibilidad de usar
pull-ups o pull-down. Tienen registros de salida y tienen registros de entrada. Esta es la ventaja de los bloques de entrada y salida de un FPGA. Esto nos sirve sobre todo para no tener que integrar hardware externo al FPGA, sino que todo esté incluido dentro del chip. El tiempo de propagación. Este es un concepto muy importante en los FPGAs debido a la gran integración de componentes internos. Nosotros ya habíamos hablado de este término. Recordemos que el tiempo de propagación es el tiempo que tarda, ¿sí? Desde que nosotros introducimos un bit a la entrada de un componente, ¿sí? Hasta que lo vemos en la salida. Ese es el tiempo de propagación. Imaginen que ustedes están utilizando un FPGA con 5 millones de compuertas y están haciendo una aplicación donde las utilizan todas. Cada compuerta, si nosotros vemos la hoja de datos, tiene un tiempo de propagación. Nosotros tendríamos que calcular el tiempo de propagación total para saber cuánto va a tardar la salida con respecto a la entrada. Los fabricantes lo que han hecho en su software de compilación, han introducido un sistema que nos permite ir contabilizando este tiempo de propagación por cada uno de los componentes que nosotros usamos en nuestro diseño. Esa es la ventaja que ahora tenemos. Entonces así podemos tener una estimación aproximada, si no es que el tiempo total de lo que va a tardar nuestra salida con respecto a la entrada de nuestro diseño en el FPGA. Fabricantes de FPGA. Tenemos como fabricantes de FPGA Altera, Microsemi, que es una compañía de Microchip, que Microchip ustedes la reconocen por que crea o diseña microcontroladores. Xilinx, Lattice, Cypress y QuickLogic. Estos fabricantes son los que hoy en día llevan al mercado los FPGAs. Si nosotros vamos a las electrónicas o pretendemos comprar un FPGA, principalmente vamos a encontrar los de Xilinx y Altera, que son los más conocidos. Sin embargo, los otros fabricantes ya tienen tiempo con el mercado de los FPGAs. Todos podemos encontrar FPGAs de todos ellos. Aún hoy en día, porque por ejemplo Cypress es una compañía que se derivó de Actel y Actel fue el primero que inició con la tecnología de FPGAs, incluso fue quien le puso el nombre. Hoy se llama Cypress y sigue fabricando FPGAs. Altera ha sido uno de los fabricantes más reconocidos en cuanto al diseño, construcción y avances en FPGAs. Sin embargo, Altera fue comprado por Intel. Intel hoy en día fabrica FPGAs, los FPGAs con tecnología y arquitectura de Altera. Intel tiene FPGAs, diferentes familias, diferentes tecnologías. Vamos a revisar unas de las más importantes, no todas, pero sí algunas con las
características más importantes de lo que fabrica Intel. La familia FPGA Intel Agilets dice, aprovecha la tecnología heterogénea del sistema en paquete 3D. Este es muy importante porque cada vez este FPGA es más pequeño, 10 nanómetros hasta ahorita, e integra 4 núcleos ARM, ¿sí? ARM. Los ARM, para que se den una idea, es una arquitectura que se utilizó en los primeros iPhone para el uso y manejo de los iPhone. Esa es la arquitectura y este FPGA contiene 4 núcleos de esa arquitectura. Imagínense la integración de este FPGA. Aquí nos dice una alta integración del sistema. Existe otra familia, la Stratix. Esta familia dice permite entregar productos de alto rendimiento y vanguardia al mercado. Más rápido, con menor riesgo y mayor productividad, dice Intel. El siguiente, que es la familia Arria, ¿sí? Ofrece óptimo rendimiento, eficiencia energética. Acuérdense que esa es una de las carreras de los fabricantes, que tengan un mejor rendimiento y más eficiencia. ¿Sí? Este dispositivo cuenta con DSPs, o sea, procesadores digitales de señales, y transceptores. Además, puede ser usado para comunicaciones y también está basado en arquitectura ARM, ¿sí? Para una mayor integración de aplicaciones y ahorros de energía. El siguiente, que es la familia Ciclón, que es considerada una familia económica de bajo consumo y llega rápido al mercado por lo mismo. El Ciclón es una familia que es considerada una familia en la parte educacional para las universidades, porque el costo es bajo. También tiene alta integración de componentes, menor potencia, su respuesta es rápida y dice aquí, y el Intel lo subraya, cumple con los requisitos de bajo costo. Entonces, sobre todo nos dice, no vas a poder, Intel nos dice que no vamos a poder hacer grandes aplicaciones en él, pero sí vamos a poder practicar con esta familia, la familia Ciclón. Y tenemos otra familia, que es el top de los FPGAs de Intel, que es la MATS, y es la MATS 10, que en este caso revoluciona en la integración no volátil. Esta ofrece el procesamiento avanzado de dispositivos lógicos programables, de bajo costo, encendido instantáneo, una forma muy pequeña. Internamente tiene convertidores de análogo a digital y de digital a análogo. Puede usarse en la industria automotriz y en las comunicaciones. Entonces, realmente esta es la familia que más se usa en la industria, según nos dice Intel. Entonces, estas son las familias más importantes de Intel Altera. Enseguida, el otro fabricante no menos importante que Intel, Xilinx. Xilinx se presenta en el mercado como los primeros en los FPGAs. Realmente es verdad, ya lo vimos, ellos fueron los que inventaron la integración de compuertas lógicas en un solo circuito integrado para ser reconfiguradas. Xilinx sobre todo se ha preocupado en sus FPGAs en hacerlos cada vez más pequeños con mayor integración. Y lo vemos en esta tabla donde vemos que sus primeros FPGAs eran de 45 nanómetros y hoy han llegado a los 16 nanómetros. Y
veamos las familias. La Spartan es la familia económica. Nosotros en el laboratorio tenemos Spartan 3. Esas tarjetas Spartan son económicas y son de uso educativo. Las otras familias de 28 nanómetros, que son la Artix, Kintex y Virtex, son las 3 familias de mediana integración, pero las familias de mayor integración ultra escala son la Kintex y la Virtex. Cabe mencionar que la familia de Virtex de Xilinx integra ya FPGAs con microcontroladores en un solo chip, que es la tendencia hoy en día de todos los fabricantes de FPGAs. Aplicaciones de los FPGAs. Es importante que sepamos en qué se aplican los FPGAs, ya que nosotros siempre hemos creído que todas las aplicaciones se hacen con microcontroladores. Es verdad que el mercado de los microcontroladores ha abarcado todas las aplicaciones, pero hoy en día todo está migrando a aplicaciones con FPGAs, como la industria del diseño de software, la industria robótica, la industria médica, la industria automotriz, la industria militar, la industria de transmisión y recepción de datos, la industria inalámbrica, la industria de almacenamiento de datos, la industria de pruebas y medidas de datos y, sobre todo, la industria del consumo. Todas estas aplicaciones ya están hechas o están inmersas dentro de un FPGA.